Sí, buenas noches. Muchos se preguntarán por qué estoy aquí otra vez, pero realmente el pastor me pidió que si pudiera compartir esta clase y por eso estoy aquí, porque bueno, el pastor me lo pidió y una vez más le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de compartir, pero además de eso por el privilegio de la confianza del pastor para esta oportunidad. Quisiera antes de, darle la bienvenida a todas las personas que pudieran estar conectados o las personas que en un futuro pudieran ver esta clase. Pero antes vamos a orar, ¿verdad? Creo que es indispensable la oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, Señor. Gracias por amarnos con amor eternos. Gracias por darnos salvación, perdón de pecado, vida eterna. Tu palabra dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Permítenos disfrutar, permítenos alcanzar esa plenitud de vida en Cristo, Señor. Que tu palabra, Padre, como buena semilla, sea sembrada en nuestros corazones y pueda dar fruto a 100 por 1, Señor. Tu palabra sea lumbrera nuestro camino, Señor. Gracias por cada persona, por cada hermano que pudiera en esta noche compartir con nosotros, Señor. Este tiempo sea un tiempo de edificación, sea un tiempo donde tu palabra sea revelada a nuestras vidas. Oramos a favor de los hermanos que necesitan, Señor, una palabra de fe, una palabra de sanidad, Señor, sobre su cuerpo físico. Sabemos que hay familias en la iglesia, algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles de salud. Te pedimos que tu mano se extienda, que tu poder les alcance, Señor, que la obra de Cristo, que su muerte y resurrección trajo también a nuestra vida sanidad, Señor, les alcance, les envuelva, Señor. Fortalece a cada familia, a cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, como ya hemos compartido algunos miércoles, hemos venido hablando acerca de las funciones del Espíritu Santo. Creo que yo les dije que había más. Y quiero compartir hoy, por supuesto, alguna que no hemos mencionado en las veces pasadas. Pero antes, sí vamos a leer el texto que ya hemos leído durante estos tres pasados y el cuarto miércoles, que está en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 2, a partir del versículo 6, y dice la escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de ese siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que en este texto Pablo obviamente pues trata el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo, pues Pablo trata de explicar o exponer a la iglesia la grandeza de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y uno de las funciones que quiero hablarle en esta noche acerca del Espíritu Santo está en Efesios capítulo 6. Vamos a leer unos cuantos pasajes. Capítulo 6, a partir del versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí está ahora la función. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, una función más. El Espíritu nos da el arma más poderosa contra nuestro enemigo. El arma más poderosa que tenemos contra el enemigo es la palabra de Dios. Y fíjese lo que Pablo escribe. Dice en el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dice Pablo que la armadura de Dios está a nuestra disposición. Usted no tiene, Pablo no dice oren para que Dios le dé la armadura. La armadura de Dios ya está disponible para todos los cristianos, porque todos los cristianos, creo que ya lo dije anteriormente, todos los cristianos estamos en guerra. Hay una guerra espiritual. Créalo usted o no, estamos en guerra espiritual. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que nosotros nos movamos, se mueve el reino de Dios. Por tanto, el reino de Dios, para que se establezca en su vida, donde quiera que usted vaya, existe la batalla, la guerra espiritual, que muchas veces no somos conscientes, muchas veces ni nos damos cuenta, no captamos muchas veces. Pero si Dios está presente, Dios está librando siempre batallas por nosotros. Y dice la Biblia, por tanto, por tanto yo quisiera poner decirlo de otra manera. El español es muy rico. Fíjese, ese por tanto quiere decir por tal razón, por el motivo o las razones antes mencionadas, a causa de lo que antes se ha dicho. ¿Qué se dijo antes? Que teníamos una guerra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por lo que se dijo, está en imperativo. Tomad la armadura de Dios. Está a nuestra disposición. Cada cristiano, cada hijo de Dios,
tiene a disposición, tenemos a disposición la armadura de Dios. Y ahí el apóstol Pablo lo describe cada una de las armas, tanto ofensivas como defensivas, que Dios nos ha provisto, que las tenemos. Por tanto, hay que usarlas. Tenemos que desarrollar nuestra habilidad como soldados de Jesucristo. Tenemos esa responsabilidad, no solamente por nosotros, por nuestra familia, por nuestra sociedad, por la iglesia. Estamos llamados. Dice Pablo, o sea, el concepto de Pablo del cristiano era de un soldado. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 7. Pablo le escribe a la iglesia: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Le escribe a Timoteo, a su discípulo amado. Segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. De hecho, Pablo escribe en la segunda carta a Corintios, a la iglesia en Corinto, capítulo 10, versículo 3 y versículo 4, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos. ¿Quiénes son los que militan? Los soldados. Dice: no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y una de esas armas que tenemos es la palabra de Dios. Por tanto, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada soldado del reino, tenemos que ser entrenados en la palabra de Dios. Tenemos que ser entrenados en la palabra de Dios. Y ahí en ese mismo capítulo de Efesios 6, dice: orando en toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, dentro de las armas que tenemos está la palabra y está la oración. La oración, dice Santiago capítulo 5, versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Todos queremos orar eficazmente. De hecho, todos queremos hacer las cosas que hacemos, ya sea en lo secular o en el reino de Dios. Queremos hacerla bien, siempre queremos que lo que nosotros hagamos tenga fruto, sea algo eficaz. Y Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo podemos orar eficazmente? ¿Cómo podemos ser buenos soldados de Jesucristo? Número 1, tomando lo que ya Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido armas ofensivas y defensivas, pero nos ha provisto en la palabra de la oración. Entendemos que el arma más poderosa que tiene el cristiano es la oración. No vea la oración como el último recurso. La oración siempre tiene que ser el primer recurso, el más poderoso. Pero si dice la Biblia que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, o hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y aquí tenemos muchas de las cosas que ellos hablaron, entonces nuestra oración en el Espíritu tenemos que hacerla con la palabra de Dios. El Espíritu Santo la conoce. La confesión en el reino, no solamente la oración, sino la confesión. Creí, por lo cual hablé.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Creí, por lo cual hablé. Recuerde que Dios nos enseña en su palabra del poder, valga la redundancia, de las palabras. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, la Biblia nos narra la creación, dice la Biblia, y dijo Dios, versículo 3, versículo 6, y dijo Dios, versículo 8, y llamó Dios, versículo 9, dijo también Dios, y así sucesivamente. Vemos en la Biblia el poder de las palabras. La oración son palabras, es una conversación que hacemos con Dios. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En todo lo que nosotros hacemos en el reino, todo lo que nosotros hacemos en el reino tiene carácter de servicio. Servimos a Dios. Recuerde que los dones que hablamos la vez pasada están dados para ¿quiénes? Para los que sirven en el reino. Una persona que no sirve en el reino, digamos alguien que solamente simple espectador. Cuando usted sirve en el reino, no es solamente cuando nos reunimos. Usted sirve en el reino cuando le predica a alguien. Usted sirve en el reino cuando ora por algún motivo. Usted sirve en el reino cuando enseña la palabra. Usted sirve en el reino cuando predica el evangelio en la calle, a su compañero, a su familia, a sus hijos, a su esposo o esposa, a su jefe. También necesita a su jefe, el Señor. Todo el ser humano, todos los seres humanos que vivimos en esta tierra y no tenemos al Señor, o sea, y no tienen al Señor, le falta mucho más de lo que usted imagina, pudiendo tener todo el tesoro de este mundo. Es una persona insatisfecha, porque el ser humano, donde único recibe verdadera satisfacción, es en Dios, es teniendo al Señor en el corazón. No hay dinero, no hay fama, no hay posición, no hay bienes materiales, no hay nada en este mundo, no existe nada en este mundo que haga sentir más feliz al hombre, que haga al hombre sentirse pleno, realizado, completo, que tener a Dios, que tener paz con su Creador, que alcanzar la misericordia, que alcanzar la gracia, que alcanzar el perdón de Dios. Porque la bendición que enriquece es la del Señor, y dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Ahora, ¿cómo como soldado de Jesucristo? Porque también Pablo, cuando escribió a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 4, le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados. Necesitamos estar entrenados para ser eficaces, efectivos en el reino. Y es el Espíritu Santo quien nos ha dado, nos ha capacitado, nos ha entregado. El Padre nos ha entregado esas armas, esa oportunidad de servirle. Pero tenemos que prepararnos. Ningún soldado va a la guerra sin prepararse, sin conocer el armamento, cómo se usa, cómo se es más efectivo. Y ahí está la palabra. Y ahí está la palabra. O sea que realmente,
Si vemos en el Antiguo Testamento, algunas batallas que libró el pueblo de Dios, o sea, muchas veces no fue el pueblo de Dios, muchas veces fueron hombres de Dios. Vemos la batalla de David y Goliat. Había un hombre, aquel gigante llamado Goliat, que durante 40 días estuvo desafiando al ejército de Dios. 40 días. ¿De qué manera lo hacía? Con sus palabras. Con sus palabras. Amenazaba, infundía temor en el pueblo de Dios. Aquellos hombres miraron su estatura, pero también escuchaban sus palabras. Créame, hermano, las palabras tienen poder. La palabra de Dios, la Biblia, es el arma más poderosa que tenemos, pero tenemos que saberla usar. Tenemos que saberla usar. Y allí estaba Goliat. Allí estaba Goliat desafiante. Allí estaba el pueblo de Dios temeroso hasta que llegó David. Y mire qué interesante. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Dice, cuando David llegó, se enteró de lo que estaba pasando. Dijo, no puede ser. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre sin pacto con Dios? Y allí dice que David pues intentó, Saúl quiso ponerle sus armas, cosas que no pudo lograr David andar con aquello. Le dijo al rey, mira, yo soy hombre que, usted sabe la historia, lo mismo un león que un oso viene y yo salgo al encuentro y lo mato. Pero mire lo que decía Goliat. Primera de Samuel 17, versículo 43. Y dijo el filisteo a David cuando lo vio, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Había una batalla antes de la guerra, antes del encuentro físico. Había una batalla espiritual. Se estaba librando una batalla espiritual. Este hombre estaba maldiciendo a David por sus dioses. Dice el versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo. ¿Se da cuenta usted, hermano? Y aquí estaba la guerra. No se había disparado una flecha, no se había sacado una espada, pero ya había una guerra, porque la guerra más poderosa que se está batallando en estos momentos, desde que Abel y Eva pecaron, se está librando una batalla a favor de los hombres, a favor de la humanidad. Es la batalla espiritual, es la batalla del bien contra el mal, es la batalla que no vemos, pero se están librando batallas, muchas batallas se han librado, y esta, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y empieza la confesión de David. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer en estos días. A eso es lo que estamos llamados a hacer en estos días, a que el mundo sepa que hay Dios sobre la tierra.
que el Dios de la iglesia es el Dios que ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Quiénes somos los únicos en este planeta, en este mundo, que podemos decir eso? La iglesia, usted y yo, los hijos del Señor, los hijos de Dios, los que tenemos al Espíritu Santo. Pero esa guerra tenemos que entenderla. Esa guerra tenemos que llegar a visualizarla. Recuerde algo, dice la Biblia que por la fe entendemos que el mundo fue hecho, o sea, que fue hecho lo que se ve de lo que no se veía. Hebreos 11, el mundo fue hecho, o sea, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero existía. Lo que no se veía existía. Dios lo trajo. Dios lo trajo a otra forma de existencia. Y nosotros entonces lo podemos ver. Hebreos 11. Bueno, ese texto realmente no lo tengo aquí, pero está en Hebreos 11. Yo sé que por la fe, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero existía. La guerra espiritual es real y nosotros estamos involucrados en ella. Es más, somos los soldados que tenemos que todos los días batallar esas batallas. Esas batallas ya están ganadas. Esas batallas están ganadas. Pero nosotros tenemos que ir al campo. Pero nosotros tenemos que... Están ganadas desde el capítulo 3 de Génesis. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Después que el hombre le falló a Dios, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Le estaba hablando Dios a la serpiente. Sabemos que esa simiente de la mujer es Jesucristo. Pero el reino de las tinieblas está intentando, siempre ha estado intentando en acabar con la simiente de la mujer. ¿Por qué usted cree que hoy hay tantos abortos? ¿Cree usted que eso es natural? Esa guerra no es natural. Esa guerra es espiritual. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, los soldados del reino de Dios, tenemos la responsabilidad de orar a esos espíritus, a ese reino de maldad, para que cese, para que no se legalice, para que cesen los abortos. No es más que eso. El diablo, el reino de las tinieblas, ha estado en contra de la simiente de la mujer. Sabemos, reconocemos que es Cristo. Pero muchos niños a lo largo de la historia, ahí tenemos a los cananeos y tenemos a toda esa gente que vivía en toda aquella región, como ofrecían sus hijos a Moloc y ofrecían hijos a otros dioses. Porque siempre el diablo ha estado disgustado, ha sido enemigo del hombre hasta nuestros días y lo estará. Él sabe que está condenado y sabe que le queda poco tiempo. Por eso, como iglesia, tenemos que levantarnos a servir al Señor
con las armas que tenemos, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hay muchos principados y muchas fortalezas alrededor nuestro. Quiero contarles un testimonio. Hace algún tiempo yo estaba pasando por algún lugar en la Florida, en el 95. ¿Sabe qué? Me di cuenta que allí estaban levantando un lugar donde, donde habían bailarinas exóticas. Usted sabe a lo que me refiero. Cada vez que pasaba por allí, yo decía, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro ese lugar cerrado. Yo declaro ese lugar cerrado en el nombre de Jesús, porque el pecado no va a prevalecer. Y yo confesaba, y cada vez que yo pasaba por allí, oraba y declaraba cerrado ese lugar para gloria de Dios. Bueno, ¿qué pasó? Pues lo cerraron. Hermano. Eso está como en la milla 299, 298, algo así, antes de llegar a la milla 300 de la I-95. Ahí está cerrado. Pero como hijos de Dios, como iglesia, tenemos el poder para orar. Y el poder está en la palabra. ¿Cómo usar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, en nuestras oraciones? Bueno, usted tiene que creerla y tiene que confesarla. En sus oraciones, nutra sus oraciones, enriquezca sus oraciones, use en sus oraciones lo que dice la Biblia. Créalo y confiéselo. Creí, por lo cual hablé. Segunda de Corintios 4:13. Creí, por lo cual hablé. Tenemos que orar efectivamente con la palabra. Por eso tenemos que ir a la palabra, por eso tenemos que conocer la palabra. Por eso tiene que ser ella fluida en nuestro hablar, en nuestro orar. Ore con la palabra. Fíjese si fue así. Lucas capítulo 4, cuando Jesús, dice Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán. Había sido bautizado por Juan el Bautista y usted sabe lo que sucedió allí. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque aquí vemos algo. El diablo conoce la Biblia. Qué pena que tal vez hasta mucho más que muchos cristianos. Y se atrevió a venir donde Jesús, a usar la palabra. Lo va a hacer con nosotros también. ¿No se ha encontrado usted con personas que usted dice, y qué Biblia leen esta gente? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, escrito está. ¿Qué estaba pasando allí? Allí había una batalla. Allí había una batalla.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mire usted qué mentiroso, mentiroso del principio. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo, todos serán tuyos, hablando de los reinos y de la gloria. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Tenemos, escuche, tenemos el arma más poderosa contra nuestro enemigo espiritual. El arma más poderosa, la palabra de Dios. Así como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. ¿Poder para qué? Para destruir fortalezas, para derribar muros, para echar fuera al diablo de sus contornos. Ponga la oración, ponga en su oración la palabra, incorpórela, léala, créala. Número 1, créala. Creí, por lo cual hablé. Incorpore la palabra de Dios en sus oraciones y serán oraciones poderosas. Serán oraciones poderosas las que usted hará cuando inspirados por el Espíritu Santo seamos guiados a hacer estas oraciones. Oraciones poderosas. Tengo otra función del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A mí me encanta decir en mis oraciones, y esto no lo hago como algo repetitivo, monótono, lo hago sabiendo, creyendo que es 100% convencido de que es real. Siempre que oro le doy gracias a Dios por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a su presencia. Por este camino nosotros vamos por el Espíritu al Padre. Tenemos acceso, tenemos libre acceso con confianza al Padre. ¿Quiénes somos los únicos que tenemos ese camino abierto? Porque el camino, Jesús es la puerta al Padre. No hay otra puerta. No puede saltar.
No puedes entrar por una endija. Tenemos que entrar por la puerta. Jesús es la puerta. Dice que Él abrió un camino nuevo y vivo al Padre a través de su sacrificio. Tenemos acceso, libre acceso al Padre. Y a través de nuestras oraciones guiadas por el Espíritu Santo, usando la palabra, porque Jesús derrotó al diablo cuando se atrevió a venir y tentarle, lo destruyó con la palabra. Es el arma que tenemos. Con la fe nos resguardamos de todos los dardos de fuego del maligno, pero con la espada de Dios en nuestra boca, nuestras oraciones serán poderosas. Escuche, hermano, compruébelo, declare la palabra. No es que usted la diga y va a suceder no. Hágalo con discernimiento. Deje que el Espíritu le guíe. Deje que el Espíritu le lleve en la oración a Dios, al Padre. Cosas poderosas comenzarán a suceder en la vida de la iglesia y en su vida, en su familia, en sus vecinos. Cosas poderosas. El servicio a Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Recuerde eso. No es hacer lo que usted quiera hacer. No se trata de eso. La iglesia ahora más que nunca, tenemos que dejarnos guiar, porque hay cosas muy poderosas, que están por suceder en este mundo. Cosas muy poderosas. Y la iglesia necesita estar preparada. La iglesia necesita estar entrenada en esta oración. Las fuerzas del mal tienen que temblar con nuestras oraciones cuando usamos la palabra. Cuando la creemos. Recuerde algo. Somos el blanco predilecto del reino de las tinieblas. Él nos está viendo. Él no sabe lo que pensamos. Él nos observa. El reino de las tinieblas nos observa. Usted ve como se dice ahora que nos observan y que todos lo saben. Bueno, hay cosas que realmente son bien tremendas. Yo he experimentado cosas tremendas físicamente hablando, no espiritualmente, físicamente hablando. A veces mi esposa y yo estamos hablando de una cotorra, por ponerle un ejemplo. Y al poco tiempo, al poco rato, al instante tal vez, nos sale un cartel en el teléfono de una cotorra. No puede ser casualidad. Bueno, así como el hombre ha ideado la manera de hacer estas cosas, el reino de las tinieblas nos observa, nos tira dardos de fuego, a ver cuál de ellos nos mueven. Recuerde lo que dice Santiago capítulo 1,
dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todos tenemos concupiscencia, que las conoce el enemigo, porque antes le pertenecíamos. Aunque el acta de los decretos contra nosotros fue clavada en la cruz, el reino de las tinieblas las conoce. Y ahí viene con dardos. Pero Él no sabe lo que pensamos. Él nos observa a ver cómo reaccionamos. Usted manténgase, es un consejo que yo le doy. Usted manténgase cuando venga una tentación a su vida. Cada cual es tentado según nuestra concupiscencia. Usted no manifieste como que lo movió. Manténgase sereno, manténgase orando, porque todo pensamiento tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí es donde vencemos. Ahí es donde vencemos, en los pensamientos. Ahí son las batallas que también nosotros libramos. Ahí están las batallas. Ahí están las victorias. No hay victoria sin antes haber una batalla. Y usted como soldado de Jesucristo, yo como soldado de Jesucristo, la iglesia como soldado, como el ejército de Dios, estamos llamados a vencer. Estamos llamados a luchar contra el reino de las tinieblas en oración. Mire, cuando usted ora, Dios le escucha y se establece una batalla. Se establece una batalla para cada oración contestada. Ahí está Daniel. Dice que él fue escuchado, pero tuvo oposición. Estuvo oposición y hubo una guerra en los cielos que le fue revelada a él, pero él ni se imaginó que estaba pasando. Lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando intercedemos por otros o por nosotros mismos también, esa oración que hacemos a Dios, que Dios responde, primeramente se libró una batalla. ¿No lo vemos? ¿No la vemos? Pero es real. Pero es real. Y algún día el Señor nos mostrará qué pasó en algunos eventos de nuestra vida. Y tal vez nos pasará, como decimos, para entender de alguna manera, nos pasará la película de las cosas, no de las que vimos, sino de las cosas que no vimos. Por eso mucha gente hoy pierde el camino. Por eso mucha gente, cuando quiere servir a Dios, tiene tantos obstáculos. Yo recuerdo
Yo recuerdo con mucha vivencia, cuando a nosotros, a mi esposa y a mí nos predicaron el Evangelio y aceptamos al Señor y decidimos ir a la iglesia. Al otro día, o sea, era un sábado, íbamos a ir al culto el domingo, una escuela dominical. Casi se nos quema la casa esa noche, esa misma noche. Casi se nos quema la casa. Bueno, de hecho se quemó el escaparate. Y mucha ropa y aquello. ¿Casualidad? ¿Casualidad? No, no, hermano. No, aquí no hay nada casual. Aquí no hay nada casual. De hecho, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Tuvo el control en el desierto. 40 años el pueblo de Israel, por incrédulos, por rebeldes. Era poco tiempo lo que había de Egipto a donde Dios quería llevarles. Su incredulidad, su corazón duro, su rebeldía, les llevó 40 años. Pero en esos 40 años, Dios no le faltó. En esos 40 años, Dios estuvo presente. Estaban en el desierto. De hecho, dice Lucas capítulo 4, el texto que leímos hace un ratico, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo no sé si estás pasando un desierto en esta hora o en estos días. Si lo consideras un desierto, déjame decirte algo. No estás solo, Dios está contigo. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú lo prometiste. Meta esa oración, meta esa palabra en su oración. Créala y háblela, confiésela. Deje que el diablo la escuche y le duela. La palabra de Dios le duele al diablo. Le duele, lo incomoda. Úsela. Léala, créala. Predíquela. Úsela en sus oraciones. Úsela. Verá los resultados, los verá. Dios le mostrará. ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa cuando oramos? Se estremece el reino de las tinieblas. Cuando un hijo de Dios se tira a orar, se estremece el reino de las tinieblas. Recuerde algo, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. No le dé tanto gusto a su carne, no le dé tanto placer a su carne. Usted quiere ver si es tan espiritual esto que estamos hablando de la batalla. Cuando usted salga ahora, que apaguemos a las 9 de la noche, faltan apenas 7 minutos. Antes de acostarse usted a dormir hoy, tírese a orar, lea la Biblia un ratico. Tal vez hoy lo va a hacer, pero usted va a ver que mañana se va a tener que levantar contra su carne. Si usted quiere vencer, si queremos vencer, tenemos que crucificar nuestra carne. Como decía el apóstol Pablo, no vivo yo. ¿Por qué usted cree que lo decía? Decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que tener determinación para ir a la Biblia, para leer la Biblia. Yo le aconsejo una vez más,
Usted pueda tenerla en su teléfono, yo la tengo en el teléfono y muchas veces cuando no estoy en mi casa, estoy en otros lugares viajando, la uso para buscar algún texto como concordancia, pero siempre llevo el libro, siempre llevo el libro. Usted quiere saber que usted tiene una lucha interna. Comience, dispóngase a orar y a leer la palabra. Hoy mucha gente, les decía, hoy mucha gente se desvía porque no se alimentan. No se alimentan. No crecen espiritualmente. No crecen espiritualmente. ¿Sabe qué? El reino de Dios sufre violencia. Y solo los valientes, solo los violentos lo arrebatan. Porque esta guerra es espiritual. Esta batalla, esta lucha es espiritual. Y esta es la espada. Llámese hoy. Imagínese usted, yo no conozco mucho de armamentos de hoy, ni nunca, porque no conozco de armas, pero la más poderosa de hoy es esta palabra. La más poderosa de todas las armas contra nuestro enemigo. La más poderosa es la palabra de Dios. Úsela, porque está a su disposición. Por tanto, tomad, dice Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Fíjese, no dice, por si acaso, si algún día, da por sentado de que usted y yo y todos los cristianos vamos a pasar por momentos difíciles. Dice, para que podáis resistir en el día malo. El día malo va a venir. Que no lo coja desprovisto. Que no lo coja desarmado. Que no lo coja, que ese día no llegue sin que usted haya sido entrenado en la palabra. Y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes. ¿A quién se le habla así? ¿A quién se le habla así? Sino a un soldado, como lo que somos ustedes y yo, como lo que es toda la iglesia. Soldados somos de Jesús. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad. Está a tu disposición, está a nuestra disposición estas armas. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, no algunos, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, aquel que vino, aquel que se entregó, aquel que fue capaz de ocupar nuestro lugar, de llevar el castigo de nuestra paz, dice tu palabra que fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Padre, en el nombre de Jesús, tu iglesia sea edificada, tu iglesia sea fortalecida, tu iglesia sea levantada en el poder de tu Espíritu Santo. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh Dios,
tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Tu Espíritu Santo, Señor, nos haga esos soldados eficaces, valientes. Esos soldados que tú andas buscando para estos días, Señor. Para hacer tu obra en estos días. Para que también este mundo vea que tú eres el Dios de la iglesia. El Dios que levanta, el Dios que restaura. El Dios invencible. El Dios que perdona, el Dios que nos has amado con amor eterno. Gracias. Yo bendigo y te pido que cada uno de mis hermanos que me escuchen sean guardados bajo el poder de tu Espíritu Santo, que sean confrontados con tu palabra, Señor. Tú estás llamando a tu iglesia a ocupar el lugar para estos tiempos, Señor. Gracias por confiar en nosotros tu palabra. No oro a ti confiado en mi justicia, sino en tus muchas misericordias. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo. Tu palabra, Señor, tu palabra sea sembrada en nuestros corazones como buena semilla. Gracias te doy por esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Dios le bendiga. Próspera semana y grandes cosas el Señor tiene para ti. Amén.